Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestra cuarta conferencia del ciclo internacional de conferencias que ha organizado esta Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Quiero agradecerles su presencia, su acompañamiento, las diferentes manifestaciones de apoyo que hemos recibido. Entonces, entrando en materia, inicialmente quiero, después de haberles agradecido, pues volverme a presentar. Mi nombre es Francisco Muñoz, soy el director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, y estamos en un ciclo de conferencias que tiene unos objetivos muy claros, y es manifestar, hacer de conocimiento público que el gobierno de Colombia no tiene excusa para iniciar el rescate del galeón San José después de la declaratoria que hizo en enero de 2020, donde se declaró el galeón San José como un bien de interés cultural de la nación, y por lo tanto nada impide al Estado colombiano ir en busca de este bien de interés cultural de la humanidad y colocarlo en un museo para exposición y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Las pretensiones legales que puedan tener terceros, frescos o antiguos, en este tema, no son ningún impedimento para el gobierno. Este gobierno simplemente debe dejar estos asuntos legales en manos de los tribunales, en manos de los jueces, y que allá se definan lo legal y lo jurídico y qué es lo que ha pasado y hasta dónde el gobierno es responsable de todo este enredo que ha causado nuestra clase política por estar ambicionando quedarse con un bien de interés cultural o por lo menos expoliarlo. El gobierno en este momento debería estar buscando el apoyo de entes internacionales de reconocido prestigio, como es, por ejemplo, la UNESCO, por medio del STAP, que es un órgano especializado de la UNESCO para este tipo de rescates. Es muy importante que se retomen las ofertas que recibió el gobierno colombiano en épocas del anterior gobierno, que fueron obviamente ignoradas de parte de entidades como la UNESCO, ahora voy a nombrar otras, donde se han ofrecido al Estado colombiano las más altas estándares, los más altos estándares en técnica, en conocimiento de este tipo de rescates por entidades con la solvencia moral y ética que tiene, por ejemplo, la UNESCO y este órgano que se denomina el STAP. Igualmente, el gobierno colombiano debe buscar en entes internacionales, como es uno de ellos, la UNITWIN, que es una red universitaria de patrimonio cultural sumergido, compuesto por las principales universidades del mundo, que tienen toda la gente y tienen todos los equipos y tienen todo lo necesario para acompañar a Colombia en este proceso, y que no debemos dejar por fuera a esta gente de la Red Universitaria Internacional de Patrimonio Cultural Subacuático, pues ellos tienen mucho que aportar a esto y a muy bajo costo. Tercero, Colombia ha desarrollado por medio de sus universidades, por medio de sus especialistas, una red de patrimonio cultural subacuático, una red de profesionales, arqueólogos, oceanógrafos, hasta abogados en derecho internacional,
Hay de todo en esta red universitaria y basta ya de que el gobierno siga dándole la espalda a estos ofrecimientos que se han presentado, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Finalmente, también quisiera decirle al gobierno que no siga ignorando otra oferta que también recibió en época del gobierno Santos, de una fundación que se llama, en Francia, una fundación que se llama Fundación del Mar. Esta Fundación del Mar de Francia está dirigida por uno de los arqueólogos más reconocidos en rescates de profundidad de patrimonio cultural, con toda la logística necesaria para poder adelantar este rescate. Entonces, mientras que estas realidades no se cristalicen, estas necesidades que el país tiene de que este patrimonio sea rescatado en breve, pues aquí, desde este humilde portal, con este grupo de ciudadanos que conforma esta veeduría y aquellos amigos y allegados que nos acompañan, por ejemplo en Facebook tenemos un poquito más de 5,000 personas y hemos abierto ahorita nuevamente en un canal nuevo en YouTube donde están invitados para que por favor disfruten de estas y otras conferencias. Allí van a encontrar también la historia del galeón, van a encontrar diferentes planteamientos que se han hecho por parte de esta veeduría en diferentes escenarios a nivel nacional. Y pueden quedar muy bien enterados de qué es lo que hemos hecho y en qué estamos. Finalmente, pues es importante que el gobierno sepa que aquí vamos a seguir en este goterito todos los viernes a las 5. Vamos a traer invitados de nacionales e internacionales con el fin de ir desnudando, de mostrar las vergüenzas en plaza pública de todo lo que se ha hecho en torno a este proyecto del Galeón San José. Toda esta historia vergonzante, llena de intereses mezquinos, de gente absolutamente innecesaria para la nación desarrollar sus proyectos. Pero entonces aquí los vamos a mostrar todas y cada una de sus vergüenzas, las vamos a desnudar en plaza pública, paso a paso. Hay más tiempo que vida, vamos a ir paso a paso y les vamos a ir mostrando cada cosita, cada detalle vergonzante, hasta que el gobierno finalmente retome el camino correcto y inicie lo que ha debido iniciar hace mucho rato. El Galeón San José tiene 312 años hundido en el mar, tiene 38 años de haber sido denunciado por una empresa norteamericana, tiene 5 años de haber denunciado por Santos y sus amigos y tiene 5 meses de haberse declarado un bien de interés cultural y allá sigue en el mar abandonado. Entonces, bueno, no me quiero alargar más, ya son las 5:09 minutos, les voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Henry Contreras, es un geólogo de la Universidad Nacional, es especialista en medio ambiente del ICESI, es un hombre especializado en implementación y diseño de APPs, que el gobierno piensa pues que eso es como una receta, que eso nadie lo entiende. Pues hay colombianos que entienden de eso. Y hoy él nos va a venir a contar una historia de cómo él participó y se acercó a este proyecto. En la invitación que hicimos a esta conferencia del señor Henry Contreras, yo anoté en algunos medios que él era el hombre que había salvado el Galeón San José y se lo voy a contar rápidamente porque él es muy sencillo, él es muy humilde y definitivamente los colombianos le estamos en deuda. Y como él no lo quiere decir, pues yo se lo voy a decir porque estamos agradecidos con él. El 23 de marzo de 2018, el Ministerio de Cultura publicó los pliegos, ¿no? Las 600 y pico de páginas enredadísimas de todo lo que es este proceso para intervenir el Galeón San José.
En ese mismo día se publicó un primer cronograma que daba como plazo el 24 de abril de 2018 para que terceros interesados se presentaran, ¿no? O sea, publican el 23 de abril de marzo para que alguien se lea 700 páginas complicadísimas, enredadas, un lenguaje técnico maravilloso. Solo gente de alta sapiencia. La sapiencia pura del Ministerio de Cultura está plasmada allí sin asesores, ¿no? No contrataron asesores. Ellos sabían de todo. No tienen un asesor que les haya colaborado en temas técnicos, ¿no? Ellos saben de todo. Entonces publicaron las 700 páginas y declararon el 24 de abril como fecha límite. Antecitos de eso, pues había una fecha para que terceros hicieran preguntas y un límite para contestarlas en ministerio. Y entre esas preguntas apareció una firma que se llama Géminis Consultores. Géminis Consultores es una empresa, si no es de Henry, pues está vinculada con ella o estaba. Él nos contará. Entonces, esta empresa Géminis aparece el 2 de abril en el SECOP de 2018 y se muestra como un tercero interesado. Los amigos del tema del Galeón San José, pues ya no teníamos más uñas que comernos porque estábamos completamente nerviosos con esta situación tan acelerada que el gobierno se había demorado 30 meses en implementar una APP, pero cuando salió con ella salió a millón. O sea, un mes para que terceros estudiaran, plantearan, buscaran la financiación de temas de cientos de miles de millones, una cosa loca. Y entonces finalmente, pues esta empresa aparece y el gobierno, el 23 de abril, o sea, un día antes de vencerse el plazo, extiende el plazo para que este tercero interesado pudiera recibir respuestas y tal, y lleva el tema hasta el 25 de mayo. Amplían el plazo para terceros interesados hasta el 25 de mayo. Y pues desde acá, desde el Movimiento Ciudadano, pues empezamos a presentar cuestionamientos ante el gobierno por medio de la página del SECOP. Y gracias a Dios, pues Géminis Consultores también hizo algunas que fueron de un calibre tal que el gobierno consideró que necesitaba unos días más para contestar, y le habrá parecido maravilloso que haya aparecido un tercero interesado, un señor que ellos dirían que lo sacaban de allá fácilmente, y ellos el 25 de mayo, habían dado el plazo del 25 de mayo, pero el 11 de mayo de 2018 ampliaron nuevamente, gracias a la intervención de Géminis Consultores, gracias a la intervención de este patriota que se llama Henry Contreras, quien hizo que se nos ganáramos los colombianos ese placito. En ese momento les sobraba a estos señores del gobierno, les sobraba tiempo, porque dieron hasta el 15 de junio de 2018 para que terceros interesados se presentaran, y ya el Movimiento Ciudadano pues ya venía adelantando sus cositas, y el 22 de mayo de 2018 se entabló una acción popular que ya la vimos en cabeza del doctor César Augusto Duarte, que fue nuestra primera conferencia, un ex magistrado, un hombre que duró décadas como magistrado del Tribunal Administrativo, décadas como funcionario de la Procuraduría General de la Nación, un hombre de unos quilates y de un conocimiento absolutamente amplio. Entonces, finalmente, digamos que desde el 22 de mayo, el Movimiento Ciudadano, por medio del doctor Duarte, toma control, ¿no?, sobre un poco de la situación, pero hay que reconocerle al señor Henry Contreras y a su empresa Géminis Consultores que gracias a ellos y a ese plazo que se les otorgó a Géminis para que presentara su propuesta, ese mesecito o ese mes y más, casi un mes y medio, al final les estaría haciendo falta a la camarilla del Galeón San José, que tenían pensado pues quedarse y repartirse este patrimonio de todos los colombianos, ¿no? Entonces, con su permiso, voy a compartirles el
la pantalla con Henry para su intervención. Nos vemos al final. Estas líderes y pues ya tratando de contarle a todas las personas que nos escuchan y ojalá seamos todos, como lo vamos a ver al final de la presentación, todos podemos participar. Este es un tema realmente de todos y tiene que interesarnos a todos. Nosotros llegamos en ese tiempo ya es una compañía que pues desafortunadamente cerró sus puertas en mayo de este año, pero en ese momento era un proyecto interesante, se habían hecho proyectos, yo pertenecía al grupo directivo en donde habíamos hecho proyectos como los estudios ambientales de Tolosa-San Andrés, interesantísimos y lo resaltamos en esta presentación. Pienso que había una muy buena oportunidad por lo que les voy a mostrar ahora en la presentación de que este es un tema más allá del dinero, más allá del billete, como decimos aquí en Colombia, es un tema que vale la pena ser rescatado. Espero enamorarlos al final de la presentación con lo que quiero mostrarles, para que digan, oiga, sí, sabe que sí vale la pena, pongámosle un poquito más de atención a esto. Entonces, pues nada, yo pienso que vamos a empezar con la presentación. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y vamos a revisar el tema. Dame un segundito que ahora se me fue. Ah, ya, aquí está. Esto lo quiero empezar a raíz de la invitación de Francisco. Hay un muy buen amigo que le dijo, oiga, desde hace 2 años cuando empezó esto, me dijo, oiga, hermano, yo desde pelado yo quería rescatar el tema del galeón, etcétera, y vea, usted resultó haciendo el tema, pero acuérdese del cuento y no sé qué, entonces le pedí el favor, él se llama Javier Cubier Lugo, voy a leer esa remembranza que hace fraternal saludo Henry. En aquella época debíamos escribir cada año para la materia de español un cuento corto. En 1986, estando en sexto de bachillerato, leí en algún lado sobre un galeón lleno de riquezas que se había hundido en época del Imperio Español frente a las costas de Cartagena de Indias. Leí que estaba cargado de tesoros y riquezas incalculables, que su valor a pesos actuales era de miles de millones de pesos. Por aquella época, a los 17 años de edad, la lectura que más se consumía era la literatura latinoamericana y la historia de conflictos, pobreza y dictaduras en el continente. Una embarcación hundida con todo el dinero del mundo justo frente a un continente empobrecido era, para la imaginación de aquel muchacho, la solución al analfabetismo, la desnutrición, la violencia, y pondría a los países de Latinoamérica a la par de Estados Unidos y de cualquier otro país de los denominados ricos. Con todo esto en la cabeza de con todo esto en la cabeza de mi cuento, en pocas palabras, fue sobre un muchacho colombiano que se atrevió y sacó el tesoro y con esas riquezas pagó la deuda externa de Colombia y luego la de todos los países latinoamericanos, librándolos de dictaduras y presiones extranjeras y promoviendo la igualdad de oportunidades. Hoy, casi 35 años después, puede verse que la realidad es más complicada debido a tratados internacionales, alta tecnología para extraer esos tesoros, intereses particulares, política, etcétera. Pero de verdad quisiera que en estos años se hubiera cumplido el sueño que tuve y que escribí en este cuento corto, aunque analizando ya casi con 51 años de edad, seguro se lo habrían robado 3 veces por lo menos. Ojalá fuera solo entrar, sacar el tesoro y hacer algo bueno para los habitantes de la tierra de donde extrajeron ese oro y esa plata. Es el cuento de mi amigo Javier referente al galeón San José.
Y a mi hijo le dije, oye, lee ese cuento y hazme un dibujo, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que sientes? Entonces mi hijo hace un dibujo y ese dibujo pues es un panorama desolador, un barco hundiéndose, tesoros regados y alguien muy admirado y triste y furioso con esa tragedia. Este es un tema que realmente en el día a día nos pasa. Entonces siempre cuando estamos haciendo algo, pensamos para qué rescatar el galeón, para qué hacerlo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver para qué nos enamoramos. De la historia nuestra, caballero. Creo que no esperaban escuchar al Joe Arroyo en el Galeón San José, pero... Tema emblemático, la rebelión del Joe Arroyo, tiene su propia historia. Lo escribió en el año 1978, pero se lo puso a nombre de la esposa porque era otra casa disquera y después lo regrabó, etcétera, etcétera, y nos cuenta la historia de una pareja de negros cimarrones en los años 1600, y recordemos que lo hemos bailado todos los colombianos lo hemos bailado. ¿Quién no ha bailado la rebelión de Joe Arroyo? ¿Quién no se acuerda de esta escultura del maestro Gino Márquez en Barranquilla, un año después de su muerte? Realmente, si nosotros vamos a conectar este tema, lo conectamos en los años 1600 con el negro Bencos Biojó, que era un negro de la Guinea-Bissau actual, ahora Guinea-Bissau. En ese tiempo viene por los portugueses, llega a Cartagena y empieza toda una revolución que para algunos historiadores, él fue quien lideró el primer proceso de paz aquí en Colombia, empezando el siglo XVII, con la mala fortuna de que después de que firma su pacto y puede pasearse por las calles de Cartagena recordando su principado de Guinea con muy buena ropa, termina en manos de otros españoles, en quienes lo matan, lo descuartizan y lo ponen como el ejemplo de la furia española. Pienso que son temas a considerar y que muchas veces no los conocemos de primera mano. En ese para qué tuve yo la oportunidad hace 20 años de participar en el proyecto de malla vial del Valle del Cauca y Cauca, en donde era la construcción de las vías que actualmente funcionan. Y allá nos encontramos con el componente arqueológico de una cultura que se llama la cultura Calima, y esa cultura Calima tenía un sitio que ustedes ven aquí en este esquema, aquí con el mouse, que se llama el sitio Malagana, que era lo que llamaban en ese tiempo el Banco de la República de estos Calimas. Realmente es un tesoro muy importante. Ya les muestro una gráfica que sufrió Guaquería. Esta es una de las imágenes aéreas para escala de los que nos están viendo. Pues este es un árbol, que hay una construcción, aquí hay unas vías, y ustedes ven todo esto que está aquí. Todas estas pepitas, todos estos punticos son producto de la Guaquería, es decir, lo que nosotros hoy tenemos como patrimonio cultural. Este es uno de las recreaciones que se hizo con lo que rescató, recuperó el Banco de la República. Realmente no es sino el 10% se estima de lo que sacó en la cultura en la cultura Calima, en ese sitio Malagana. Entonces realmente son vínculos entre el pasado y el presente, que realmente hasta ahora, con la ley 1874 del 2017, el gobierno nacional quiere volver otra vez a retomar en las clases de historia. Esa historia que realmente pienso yo que nos la han contado de una manera que no debe ser, y que todos los colombianos tenemos que participar en cuál va a ser el contenido de esas clases de historia, quién las va a dar, con qué pasión, y tiene que recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entre eso, pues obviamente, nuestro tema principal, que es el Galeón San José.
¿Para qué rescatar el Galeón San José? Yo pienso que tiene que ver mucho con rescatar el pasado, con afianzar nuestros principios y valores, inspirar a las nuevas generaciones, fortalecer la marca país y demostrar que sí se pueden aunar esfuerzos distintos a los económicos para fortalecer la cultura. Encontré esta cita en internet que me parece muy interesante, dice: el pasado nunca se va, le gusta esconderse en la música, en la calle, en los sueños, en los recuerdos, en la vida. Pienso que es interacción. Tenemos una avenida, tenemos una calle, tenemos una señal, tenemos una escultura, pasamos siempre por ellas y realmente a veces no advertimos que detrás de eso hay todos unos símbolos y vale la pena rescatarlos en estas generaciones y en las futuras. Entrando en materia, nosotros llegamos a la alianza público-privada pensando, en ese momento éramos una SAS y esa SAS generaba negocios. Fuimos criticados, cuestionados, porque pues una SAS, una empresa pequeña que va a invertir 60 millones de dólares, pero es que la ley le permite a estas empresas colombianas asociarse, traer tecnología, traer capital y desarrollar proyectos, como hacen todas las alianzas público-privadas. Entonces, en ese momento estábamos revisando el tema en el año 2018, en marzo, que sí podíamos hacerlo. Habían empresas de origen chino que estaban muy interesadas, pero que finalmente desertaron por este ruido y este tema jurídico y estos problemas jurídicos que no vieron muy bien, y realmente nosotros quedamos con unos documentos revisados y una preocupación, que es la que compartimos hoy, porque hay muchos elementos sencillos. Yo quiero que ustedes, todos los que nos escuchan, tenemos diferentes interpretaciones, pero lo que yo busco con esta exposición rápida es hacerlos conscientes de que este es un tema de todos y que si lo vemos en la práctica, en lo general, puede ayudarnos a todos a aclarar los temas y a saber realmente de qué se trata. Tomo una nota del Galeón Perdido, de ¿Dónde está el San José? Esto es de un libro de Jorge de Olivella del año 2003, de Villegas Editores. Y esa nota dice así: el San José se hundió rápidamente con su tesoro, su carga, sus tripulantes y sus pasajeros en el breve tiempo en que se puede rezar un credo, según lo relató uno de los sobrevivientes. Imagínense eso. Los viajes que hacía la corona española con los tesoros del nuevo reino eran 2 al año, y este se cayó. Entonces, la mitad del presupuesto, imagínense eso. Pero si ustedes ven un poquito más allá, la alianza público-privada que plantea el Ministerio de Cultura habla de tesoros y carga, nunca habla de tripulantes y pasajeros. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se van a rescatar? ¿En dónde se van a poner? ¿Se van a hacer creaciones de algún tema? Realmente este componente también humano, porque el otro también tenía que ver con la dinámica de las administraciones, la explotación. Recordemos que en 1708 ya prácticamente que todo esto que les mostraba, lo poco que quedó en Malagana, pecheras y narigueras y brazaletes, todo eso ya 1500, 1492, 38 y demás, eso ya se lo habían llevado. Entonces aquí realmente ya era un tema minero, minería de plata, minería de oro, y eso era lo que sacaban. Entonces, pero también había un tema del tema humano que me parece muy importante que se rescate y se tenga muy presente para la propuesta que es lo que nosotros queremos hacer, independientemente del tema jurídico, independientemente de las pasiones que esto haya generado. Este es un esquema de este año que saca el Departamento Nacional de Planeación de cómo funciona una alianza público-privada. Recordemos que la ley de alianza público-privada establece 2 temas. Uno, en donde el Estado participa y un privado y se asocian en ciertos porcentajes. Y otra netamente en que un privado le dice al Estado: oiga, yo le puedo poner el 100% del dinero que usted necesita para esa labor y deme el contrato, que es lo que sucedió en esta parte.
Hay un privado que en este momento pues está cuestionado por múltiples razones, en asocio con funcionarios que también están cuestionados, en un proceso que está cuestionado por unas cifras que están cuestionadas. Entonces, lo que yo les quiero mostrar aquí rápidamente es parte de ese cuestionamiento. Entonces, yo tengo que el proceso de alianza público-privada es un proceso muy riguroso y de eso da fe la Agencia Nacional de Infraestructura. He participado en varios proyectos, estructurándolos, y tal vez eso era lo llamativo del tema cuando nos presentamos, y era que conocíamos las alianzas público-privadas y cómo funcionaban. En esos pasos que ustedes están viendo ahí, resalto el inicial, que es la propuesta de proyecto o prefactibilidad, ¿sí? Yo digo, oiga, como que hay un buque y como que lo quiero sacar. Es una prefactibilidad. Después hago unos documentos, presento una serie de soportes, los revisa la entidad y me dicen, oiga, chévere su prefactibilidad, se la apruebo. Pero haga unos estudios más serios. Entonces, esa parte se hace también, y es una etapa que se llama de factibilidad, es decir, una etapa en donde conozco mucha de la información que me puede dar el proyecto y yo puedo aportar, pero no está tan afinada, pero es valioso porque me permite tomar decisiones. Resalto ahí en cuadro rojo el tema que se señala de convocar públicamente dentro del mes siguiente a la entrega en etapa de factibilidad a una audiencia pública. Es decir, cuando el Estado ya reconoce que es un proyecto interesante porque está en prefactibilidad y ya va al proceso de factibilidad, hay que informarle a la gente, hay que informarle a los interesados. ¿Sí? Desafortunadamente, y eso lo pueden ver en la página de la licitación, pues es un acta que es una reunión que dura mediodía. Nosotros en su momento pedimos, ahorita les muestro el soporte, pedimos la información, pero nos dijeron que todo era confidencial. Pero si ustedes ven el acta, no queda con tareas, no queda con nada. Entonces ahí empiezan los problemas para nosotros, y es que no se divulgó realmente como se debía divulgar. En esta parte, en estas líneas de flujo que ustedes ven, quiero que vean algo muy importante que pasa con las alianzas público-privadas de iniciativa privada. Y es que yo hago todo el proceso y cuando ya tengo todos los documentos, lo tengo que montar en la página de contratación del Estado, que es la que me garantiza la transparencia. Y que es este cuadro que está aquí rojo. Entonces yo aquí ya tengo todos mis documentos, este punto ya tengo toda la información, ya he hecho todas las audiencias y yo tengo que montar eso en el SECOP. Y la figura es jurídicamente una selección abreviada de menor cuantía, en donde se estima un proceso de 2 a 3 meses. Pues yo monto los pliegos y tengo que esperar. Yo, Estado, en este caso yo, Ministerio de Cultura, monto al SECOP, que es donde están todos los contratos del Estado, para ver si alguien aparece. Si aparece un tercer interesado, entonces tengo que hacer todo el proceso, porque él también tiene derecho a escuchar la propuesta. O sea, no quiere decir que si yo tengo una iniciativa privada, ya es mía, ¿no? Puede haber una contraparte. Si no aparece ese tercero, entonces ahí ya se va a contratación directa. Y la figura por ley es, si aparece un tercer interesado, y ese tercer interesado, hay una propuesta más bajita, es decir, un ejemplo, si mi propuesta está por 100 millones de pesos y el tercero la hace por 90, yo si soy originador, puedo igualar la propuesta, no, tranquilo, yo lo hago por los 90 y me dan. Entonces nosotros en ese momento, en el año 2018, en marzo, en abril, aparecimos con el tercero interesado, que fue donde nos cuestionaron, porque éramos unas AS, pero teníamos un tiempo de 2 a 3 meses para poder traer a los inversionistas que estaban interesados y hacerle la puja, bueno, por lo menos la puja, y pues, ¿por qué no ganársela? La licitación, pero pues en este caso no se dieron las circunstancias. Prácticamente lo que dice el profesor Francisco,
nos sacaron a sombrerazos, nos querían sacar, como de hecho éramos unos atrevidos. Pero realmente logramos algo muy bueno y después viene todo el esfuerzo de la veeduría del profesor Francisco y todo su grupo, en que definitivamente esto teníamos que pasarlo al gobierno siguiente. Estábamos hablando, acordémonos que estamos en el año 2018. Nosotros también, si ya estaba para adjudicación antes de agosto del 2018, antes del cambio del presidente, realmente el logro más importante a raíz de pedir la documentación, de exigir, etcétera, fue que realmente empujamos el proceso al nuevo gobierno y pues realmente fue una papa caliente, como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, digamos que aquí tenemos entonces el tema de la iniciativa privada. En esto no quiero extenderme mucho, sencillamente para que tengamos la ilustración y tengamos las claves de esta alianza público-privada. Entonces, nosotros encontramos dos situaciones, una del proceso como tal de la alianza público-privada y otra el contrato como tal. Entonces, cuando yo hago mi iniciativa, la llevo al Estado, hago mis audiencias, hago mis factibilidades, etcétera, yo tengo que presentar el contrato y el contrato lo tiene que revisar el Estado, en este caso el Ministerio de Cultura, que es la entidad responsable, y decir si eso es bien, si sirve o si no sirve. Eso dentro del proceso como tal. Entonces, todos esos documentos van al SECOV. Pero, ¿qué pasa? Miren, fíjense que una cosa, este tema de rescates de pecios de este tipo de cosas de patrimonios submarinos, subacuáticos, no es un tema que esté desarrollado en el país. No sabemos. El ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, tiene un registro nacional de arqueólogos y es obligatorio. Cualquier arqueólogo, cualquier persona que tenga que ver con rescate del patrimonio nacional, cultural, estar en ese registro. Si ustedes revisan el registro, todos arqueólogos tienen experiencia en tema de suelo firme, pero en temas subacuáticos no. Entonces, acordémonos que estos pliegos para someterlos a la puja, si es un tercero o no, salen en marzo del año 2018 y en enero de ese mismo año, sale una ley que es la ley 1882, en donde dice, oiga, si usted tiene problemas con esas evaluaciones, como que usted no tiene experiencia, tranquilo, como Estado lo puede hacer, lo puede contratar, contrátelo, no hay ningún problema, contratar. Y eso es lo que le permitía la ley al Ministerio de Cultura, pero que no se da. No hubo realmente una contraparte que dijera, oiga, estos números, este contrato, esto que están planteando, sirve, no sirve realmente a la luz de las APPs, ni siquiera si le sirve o no al Estado, a la luz de las APPs porque es una ley que ya está reglamentada. En abril 17 hay una respuesta también del Ministerio respecto de la ministra, Mariana Garcés Córdoba, respecto a una solicitud que hace un grupo de anular el proceso, pero ella dice que están en estricto apego a las normas constitucionales, como lo resalta el recuadro rojo. Sin embargo, si yo estoy apegado a la norma, pues hombre, si yo no tengo nada más que hacer, contrate expertos, que son 60 millones de dólares, es que es el patrimonio del Estado. Es que yo me puedo ir a la cárcel como funcionario público si estoy demostrando que no hice todo lo necesario, realmente no se hizo. Y ahí hay muchos cuestionamientos del proceso como tal, del proceso, estamos hablando del proceso. Entonces no se dieron todas las garantías, no se hizo público. Y a nosotros nos dieron esta respuesta, ¿sí? Le dijimos, oiga, estamos interesados, pero eso que usted publicó, me faltan datos. Entonces ellos contestaron, y ahí está la captura de pantalla que hay en el SECOV de la licitación. De conformidad con las normas antes transcritas, no es viable publicar o remitir a los posibles interesados en el proceso de selección de información relacionada con la estructuración del proyecto, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, así como tampoco los documentos en los cuales se dé a conocer las coordenadas de ubicación del hallazgo por cuanto gozan de reserva legal.
Es que nosotros no estábamos pidiendo las coordenadas en ese momento. Nosotros estábamos pidiendo la documentación de prefactibilidad y factibilidad. Y no la dieron. No la dieron. ¿Sí? Entonces esto es como, oiga, como cuando uno saca la verdad con, oiga, lo sé todo, y entonces otro, ay, sí, qué pena. Así pasó aquí, yo no estaba preguntando las coordenadas, entonces, ¿por qué se concentran en las coordenadas cuando hay documentos? Miren, la ley 1508 del 2017 tiene claramente en ese artículo que está ahí, dice, mire, si usted quiere presentar la alianza público-privada, iniciativa privada, tiene que presentarme estos estudios, estos documentos en la etapa de prefactibilidad. Con esa yo le apruebo, y si se la apruebo, me tiene que presentar estos documentos en la etapa de factibilidad. Entonces, no todos los documentos son coordenadas. No todos los documentos son coordenadas. Hay cosas que tienen que ser abiertas. Y si el Ministerio de Cultura hubiera querido, no lo hubiera podido dar. Sin ningún problema, pero siempre con la excusa de las coordenadas no mostraban la población afectada, ¿no? Si se identificó o no cuál es la población afectada para el proyecto. En este caso, nosotros todos los colombianos nos analizaron, nos revisaron, nos preguntaron. Formularon medidas para todos nosotros, una evaluación costo-beneficio del proyecto, unas ventajas, este es muy importante, esa tercera viñeta, la de ventajas de ser un privado y no el Estado colombiano para el desarrollo de la APP. O sea, hay un documento que pide Planeación Nacional que le dice, usted, chévere su idea, bacano que sea su plata, chévere, muy bonito, pero oiga, ¿será que esto no lo puedo hacer yo? Yo como Estado lo puedo hacer. Entonces le exige un documento al originador del tema. Tampoco lo conocemos. Documentos técnicos generales, estrategia de manejo del material y permanencia, posibles sitios para ubicación de rescate. Miren, ahí hay un tema en Cartagena, tienen problemas con predial gigantesco. Estuvo la factibilidad predial porque es desconocido. Si yo voy a montar finalmente en algo público, coordenadas de eso no necesito, pero sí necesito por lo menos una factibilidad predial. Los tipos de tecnología para la conservación de las piezas, los tipos de tecnología forenses, porque recordemos el componente humano tan importante que tiene esto. Y el tema de licencia ambiental. Pues hay una carta del ANLA del Ministerio de Ambiente diciendo, oiga, tranquilos que como no está en el decreto, no se necesita, pero realmente cuáles van a ser las medidas de manejo ambiental cuando estoy hablando de una columna de 600 metros entre la superficie y el fondo oceánico, en donde hay toda una interacción y a esa interacción yo le voy a meter una plataforma encima, una cantidad de tiempo y posibles colonos. Entonces, era importante conocer dentro del proceso, estoy hablando del proceso. Esos para nosotros fueron en su momento los temas más importantes y después el contrato. Entonces, el contrato es un instrumento que diseña el que hace el originador, que hace la prefactibilidad, que hace la factibilidad y monta eso en el SECOP, monta el contrato. Entonces, bueno, cuando uno es inversionista, cuando uno es curioso en estos temas, cualquiera que sea, yo creo que aquí pues, muchísimos de los que nos están escuchando han consultado el SECOP, porque el mejor cliente es el Estado y todos vamos a ver qué hay allá. Entonces, bueno, venga, miramos este borrador de contrato a ver qué tiene el contrato. Y miren esto tan curioso. Miren el objeto del contrato. El presente contrato de concesión bajo el esquema de asociación público-privada de iniciativa privada, está súper claro, sin desembolso de recursos públicos, súper claro, en los términos de las leyes. ¿Ah? Tiene por objeto la intervención, aprovechamiento económico, preservación y divulgación del hallazgo por parte del concesionario, así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, laboratorio. Acuérdate pero que en tu cada palabra es súper fuerte. Entonces, si yo desde el objeto no estoy diciendo que es un pecio, si yo desde el objeto no estoy diciendo que se llama el Galeón San José, pues esto puede ser cualquier cosa. Adicionalmente a eso, dice que el objeto es intervenir, aprovechar económicamente, preservar y divulgar el hallazgo por parte del concesionario. Preservar por parte del concesionario. Ya está diciendo que el concesionario es el que lo va a tener. El concesionario no puede tener patrimonio cultural.
Y ese es el enfoque que nosotros en su momento a los medios de comunicación le dijimos en el año 2018. Oiga, es que esto es indivisible, esto es o todo o nada. Y todo es de los colombianos. Y más adelante vamos a ver cuál sería la fórmula básica. Las alianzas público-privadas, entonces tenemos un tema y es cómo distribuyo yo los tiempos y la inversión. Entonces, si estoy haciendo una casa de 2 pisos y que es mi proyecto final, pero yo puedo habilitar el primer piso y después habilito el segundo, entonces tengo 2 unidades funcionales porque me funcionan. Me funciona la entrada, la luz, la energía, el agua, las habitaciones, la cocina, y después construyo la segunda. Entonces puedo hacer mi unidad funcional número 1 y mi unidad funcional número 2 y me queda la casa. Así funcionan las alianzas público-privadas, en donde yo hago las unidades funcionales y determino los tiempos. ¿Qué es lo que pasa aquí con estos temas? Yo diría, bueno, si yo tengo que excavar, tengo que sacar algo tan importante, pues hasta que no lo saque no voy a saber qué hay ahí. Eso sería una unidad funcional. La segunda unidad funcional es eso que saque, lo llevo a un museo o a un sitio de rescate, lo que sea. Esa sería otra unidad funcional. Y la tercera es mostrar el hallazgo donde sea. Esa sería una tercera unidad funcional. Y por cada unidad funcional, pues yo cobro un recurso y lo proporciono. Pero aquí es muy curioso porque aquí me dan una unidad funcional por un polígono georreferenciado, que eso no es nada realmente, es Google Earth, y un predio. Y por eso me dan el 83% de funcionalidad del proyecto. O sea, ¿cómo van a ustedes a funcionar con un predio y unas coordenadas? ¿Qué van a hacer ahí? Sí, dice el apéndice técnico 3 y habrá otros elementos, pero realmente tienen que ser más contundentes en estos tipos de cuadros donde se sintetiza y se le da a todos los que estamos viendo pues la información que necesitamos. ¿Mm? Y el siguiente 17%, o la unidad funcional 2, o mi segundo piso, como hablábamos, es un tema, dice, no, mire, cuando usted tenga el predio donde se realizará la infraestructura para la divulgación, entonces también, esa es mi segunda unidad funcional. Entonces, la primera es un plano con el lote, y la segunda es, nada, no tengo nada. Entonces, son etéreas esas unidades funcionales, no son prácticas, no son funcionales. Entonces, desde el origen de cómo se definen las unidades funcionales, pues el proyecto no funciona con unos polígonos, un predio y 2 predios. Eso no es así. Entonces, ahí hay un tema de contrato, y esto está en el contrato. Otro tema interesante aquí, recordemos que esto es una alianza público-privada de iniciativa privada, es decir, con recursos de privados. Entonces, ¿qué hacen las vías? La vía, lo que hacen los concesionarios es construir la vía y ya una vez construida y puesta en funcionamiento, es decir, cuando se declara la unidad funcional, empieza el cobro de los peajes. Antes acordémonos que lo primero eran los peajes y después las obras, y eso era un problema. Entonces esto se afinó, se corrigió y funciona muy bien, ya vamos para la quinta en el país. Entonces el mismo Estado conoce los mecanismos, pero no, resulta que aquí, miren, fíjense ahí en el cuadro que resaltamos, que estoy resaltando ahí. A los 214 días tengo, o sea, este cuadro es del dinero, recordemos que esto tiene un valor de 179.000 millones de pesos, más lo que me costó estructurarlo, ahorita lo explicamos. Estamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos. Y yo solamente de esos 200.000 que me comprometí a desembolsar para sacar el galeón y empezar a cobrar vía museo, pues tendría que ponerlo todo antes de empezar a cobrar el museo. Pero miren, yo pongo aquí solamente el 7%, digámoslo así, 7%, estoy hablando de lo que suman esos dos ítems, con 14.000 millones de pesos en 214 días. Esos 214 días me representan 7 meses. Yo en 7 meses saco todo. Si me pongo las pilas, si hago un muy buen ejercicio. Y según este contrato, pues recupero la inversión y por esa inversión, entonces, realmente lo que estoy haciendo es financiándome con el proyecto. Estoy poniendo el peaje antes de que esté en la vía. Es claro el ejemplo también. Entonces, yo sé que van a salir preguntas, ahorita ya al final las revisamos de todos estos temas.
Si los quieren ampliar, aclarar, con muchísimo gusto. Y este es el más importante, porque entonces dice, mire, hay toda una discusión que es patrimonio, que no es patrimonio, que si se repiten, que si se repiten, que lo que no se repite no es ya de interés económico. Bueno, echan toda una carreta, para mí carreta, perdón, perdón por el francés, como decía un amigo mío. Pero realmente, para mí, una astilla es patrimonio. Una moneda es patrimonio. Cualquier cosa, un lazo, un pedazo de lo que sea, es patrimonio. Sin embargo, pues hacen estas cuentas, ¿no? Y estoy hablando del contrato, esto está en el contrato. Entonces, está en la parte especial del contrato. Entonces dice, mire, hagamos una cosa, yo saco todo lo que hay allá, lo que sea patrimonio se lo doy, lo otro lo comercializo y vamos en los siguientes porcentajes. Si yo vendo eso en 450.000, hasta de 0 a 450.000, pues deme 45%, dice de la iniciativa privada. Si el rango está en 450.000 millones a 911.000, casi 1 billón, solamente me da el 40%, y usted coja el resto. Si se me pasa de los 911.000 y se va para el 1,5 billones, deme el 10%. Y si se pasa del 1,5 billones, no me dé nada. Entonces, si ustedes ven la tabla en esta parte, dice, oye, no, pues fabuloso, porque ese man entre más saque, menos cobra y yo gano más. Ahí es donde necesitamos a los expertos en la parte financiera, porque miren las cuentas. Si yo saco poquito, me gano el 45%, pero es que ese poquito representa el 103% del contrato. Es decir, si yo tengo un contrato por 197.000, estoy sacando más de ese valor. Entonces, bueno, gano, listo, está bien, gano. Gano porque vendo esos 450.000, me toca casi la mitad, 45%, recupero mi inversión, digamos que es ideal. Pero ojo, si yo estoy redondeemos las cifras, entre medio billón y 1 billón de pesos, deme el 40%, pero es que ese 40% en el tope, es decir, en esos 911.000 millones de pesos, representa el 184.39%. Es decir, que si yo pongo 100 pesos, puedo recuperar 184 pesos. La ley en Colombia me permite hasta 150 pesos. Entonces, si pongo 100 pesos, puedo recuperar hasta 150. O sea, ahí estoy violando un tope. Y como esto es una expectativa, porque realmente nadie sabe lo que hay allá, pero puede ser mucho, va mucho más allá de eso. Ya si estoy entre el billón, 1,5 billones, que es la tercera línea, pues como que estoy perdiendo, porque de los 100 pesos que ponga solamente voy a recuperar 76 pesos. Y si ya me paso del 1,5 billones, no, muchas gracias. Entonces dice, uy, pobrecito, va a perder plata. Miren, si yo soy inversionista, yo voy a buscar todos los mecanismos para quedarme en la línea del 184%. Porque esto es un tema que está partiendo desde el billete, desde el dinero, desde la inversión. Yo no voy a sacar más de 911.000 millones de pesos porque voy a perder, y el resto, ¿qué lo va a hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí sepultado? No, miren, en esto tenemos que sacar todo lo que se pueda sacar, todo lo que se pueda rescatar, y ya, sacarlo a superficie. Porque en la medida en que evolucionan las tecnologías, vamos a tener que... Hoy los drones hace 15 años, 10 años, eran impensables, el WhatsApp, impensable. Hoy en día para nosotros son normales ver una cantidad de drones y no se les haga raro una cantidad de submarinos muy pequeños abordando estos temas. Entonces hay que sacarlo, pero hay que sacarlo bien. Entonces este es un tema muy importante que quería que ustedes revisaran, porque a veces esas cifras nos las muestran de la manera en que el tomador de decisión, que es el señor del Ministerio de Cultura, que no maneja los números, que no contrata al experto en números, pues dice, ah, no, listo, chévere, entre más saque, más gano, entonces hágale, vaya, tranquilo, métase. Ojo, mucho cuidado con eso. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho. ¿Cuál es el estado actual del proceso y cuál es la contrapropuesta? Miren, hay un tema en derecho que las cosas así como se hacen, se deshacen. Entonces el gobierno tendrá que buscar, el gobierno colombiano tendrá que buscar la manera
si ustedes quedaron alarmados con con estas tres partes, una parte es que no me están dando los cuentos de historia como deben ser, una segunda parte es que me metieron en el proceso cosas que yo no sabía, no se contrataron, y una tercera parte en donde como que el contrato va tampoco. Entonces, por favor, alarmémonos con esos temas. Entonces, miren, si estoy hablando de 60 millones de dólares, si yo tengo 60 millones de dólares, yo soy dueño del dinero, yo tengo que poner algo que yo llamo siempre el que cuide la leche. La leche es mía y hay que hervirla, entonces la pongo a hervir. Pero tengo que poner a alguien para que no se me vaya a derramar la leche. Porque estoy haciendo otros negocios, otras cosas, estoy buscando más temas para traer más leche. Entonces, esos huevitos, como decían en su momento, hay que cuidarlos. Entonces, pero resulta que voy a compartir aquí rápidamente este tema del estado actual del proceso y unos datos que quiero que ustedes revisen para ver si estamos cuidando, porque el refrán dice, no, ya no llorar sobre la leche derramada. Entonces yo quiero es que no se me derrame la leche. Entonces voy a dejar aquí un momento este tema de compartir, y les voy a compartir otra pantalla. Entonces, miren, estos son temas de internet, son temas actuales. Aquí está el link del proceso, del SECOP que estábamos hablando. Entonces, fíjense, cualquiera puede entrar, esto es público, esta es una información pública, cualquiera lo puede hacer. Entonces, estamos desde la viabilidad de factibilidad que se señala aquí, que tiene una fecha del 23 de marzo, que es cuando salen los pliegos. Y hay una fecha, bueno, se presentaron, se dan una información, etcétera. Y llegamos a la última resolución. Entonces, cuando las personas que estamos interesadas en una cierta licitación, tenemos que estar pendientes porque están publicando y publicando y publicando, y es obligatorio para las entidades públicas colgar todo en esta plataforma del SECOP. Entonces uno dice, listo, entonces vamos a ver qué pasó con la resolución. ¿Qué es lo último que ha actuado? Han actuado el 9 de octubre del año 2019, y el 9 de octubre del año 2019, aquí se me ha expirado la sesión, la tenía preparada de antes, vuelvo y ingreso, y aquí descargo el documento, y en esa descarga tengo una resolución del 9 de octubre, unas consideraciones, pero miren lo más importante que quiero resaltar. ¿En qué está hoy el proceso? Acuérdense que yo tenía un acuerdo, en donde el Estado me dijo, venga, de esa plata que usted tiene, reserve una platica porque yo le voy a dar el contrato. Básicamente lo que nos está diciendo cuando me ponen a hacer esta iniciativa privada. Entonces, el artículo primero dice reanudar el proceso de selección con precalificación. Eso lo reactivaron en 9 de octubre del 2019. Y en el esquema que yo les mostraba, pues para eso hay 3 meses. Es decir, en diciembre. O sea que aquí ya tenemos un tema que el Estado no ha actuado frente a un privado muy juicioso. Entonces tenemos un riesgo. ¿Qué puede decir el privado? Pues, oiga, mire, es que usted me puso a trabajar todo este tiempo, me hizo invertir un dinero, yo me sometí a sus reglas, trajeron un tercero que no sirvió, ahora soy yo el único proponente, pues usted me ha hecho el contrato y ya lleva más de 6 meses. Sin hacerme contrato, yo como que ya no saco el galeón, sino que le pongo una demanda y me tiene que pagar, porque me está causando perjuicios que los abogados llaman daño emergente y lucro cesante, entre otras cosas. Entonces, este es un tema muy sensible que hay que tener muchísimo cuidado, y hago un llamado para que el Ministerio de Cultura revise el tema y nos informe a todos los colombianos en qué está el tema realmente frente al proceso, porque es de ley, eso no es un capricho. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es una información reciente, quiero mostrarles aquí este documento. Este documento, ahí está el link, lo pueden ver en la parte de arriba. Porque es que en estos temas, cuando hacemos aseveraciones y entonces nos dicen, no, somos rebeldes, no tenemos soporte, estamos diciendo mentiras, no. Mira, la información está en internet. Está en internet. Este es un documento de abril del año 2020 del Departamento Nacional de Planeación, en donde nos dice cómo estamos hoy en alianzas público-privadas. Entonces aquí nos muestra toda una serie
de informaciones respecto a las alianzas público-privadas. Yo voy a ir realmente a la parte que nos interesa en la presentación. De aquí saqué los esquemas que les estaba mostrando, porque realmente pues es una ley. Entonces aquí están los pasos de una APP en temas de iniciativa privada. De aquí están. O sea, no me estoy inventando nada, sí, ahí está todo. Obviamente resalto que a veces se quedan cortos en lo que nos señalan. Y aquí cuando están describiendo las APPs, en la página 65, dice asociaciones público-privadas en infraestructura en Colombia para el tema de cultura. Y después de presentar la gráfica van a saneamiento básico, es decir, solamente me están mostrando una. No me están diciendo futuras, pasadas, presentes, me están diciendo, ahí está. Que es una para manejar museos por 137.000 millones de pesos. Es decir, tengo una prefactibilidad aprobada, tengo una factibilidad aprobada, pero no la veo acá. Dicen, oiga, tranquilo que ya la APP, estoy hablando de APPs para todo, que es lo que me está mostrando acá. No la estoy mostrando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo de la leche. Entonces, dejé hirviendo la leche y me fui esperando a... Miren, hay que cuidar esos temas porque esos temas son muy sensibles y ahorita vamos a ver otros elementos. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que darle nombre. Entonces, aquí hay un tema, sigue hablando el documento de muchas cosas y llega hasta a este cuadro. En este cuadro, cuando dice el registro único de asociaciones público-privadas, que es el RUAP, es una obligación de todos los proyectos, públicos, privados, etcétera, registrarlos. Y depende de los sectores. Entonces, aquí está la agricultura y desarrollo rural, agua y saneamiento, ambiente, etcétera. Cuando hablan de cultura, fíjense que hay 6, y esos 6, según esta gráfica, están en verde, prefactibilidad. Entonces se me perdió mínimo la factibilidad del galeón, que es azulita, debería verla en alguna parte, no la encuentro. Entonces, no está en el radar realmente, no está en el radar. ¿Qué pasó? Entonces, este es un problema muy grave que tenemos nosotros. Entonces, vuelvo a mi presentación, y en la presentación ya voy a hacer mi parte final para ya darle espacio a la ronda de inquietudes y de preguntas. Entonces estábamos como por estos lares. Y ya habíamos hablado de los contratos, habíamos hablado de las unidades funcionales, la inversión. Ya vimos el estado de la licitación, cómo se ve la APP. Si ustedes ven en el Galeón San José Mi Cultura aparece el último registro que hay de noticias, está el año 2018. Ni siquiera aparece que se abrió el tema en octubre del 2019, como veíamos. Entonces, por favor, toca cuidar esos temas. Hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque es que aquí tenemos muchos ojos. Así como les digo ya para finalizar, como todo lo que se hace, se deshace. Pues la propuesta que yo quiero dejar aquí en la mesa para discusión y para revisiones, y es como el tema, el título de esta conferencia es que nosotros estamos llamados a la paz. A la paz porque primero las batallas, aquí había ingleses, aquí había franceses, estábamos los españoles, los indígenas, y entonces tumbamos el galeón, y después vienen los negros, y después vienen, y digo los negros con todo el respeto que se merecen. Quiero aclarar eso. Esos negros y marrones son negros, afrocolombianos, descendientes, una raza espectacular. Lo digo con orgullo. Los indios, los indígenas, todos estamos involucrados. Aquí los bolivianos, los panameños ya están reclamando y dicen, oiga, cuando saque el tema, hablamos a ver de quién es eso. Entonces estamos involucrados una cantidad de personas. ¿Por qué no hacemos un acuerdo de paz entre todos? ¿Por qué no volvemos al deshacer? Que el originador diga cuánto se le debe por lo que, pero que lo demuestre, ojo.
No es una cifra caprichosa como la que está en el contrato de 18.000 millones de pesos que ya me deben. No, hay que demostrarlo contablemente. ¿Cuánto le debo realmente? ¿Cuánto se gastó una administración? Listo. Estos señores de Sears Armada, perdón por el francés nuevamente, tienen un pleito con Colombia. Entonces, el que se rescate el galeón va a tener, diga, tranquilos, vamos a sacarlo, vámonos entre todos. Entonces, esto implica un acuerdo de paz. ¿Y por qué se los digo yo? Porque es que, miren, el valor del contrato es de 197.727 millones, 182.757 pesos. La tasa representativa del mercado para el dólar de hoy es de 3.565 pesos por dólar. Y según el último censo en el año 2018 y con la proyección, hoy seríamos o somos 50 millones de colombianos. Es decir, que si yo divido esa cifra entre los 50 millones de colombianos, deberíamos, y es la propuesta que siempre hemos hecho, en ese momento hablábamos de 4.000 pesos por colombiano. Un dólar, consigamos los 11 centavos con patrocinios, con convenios internacionales y demás, pero cada uno de los colombianos ponga un dólar. Y al respaldo de su cédula, que diga, este es el colombiano que salvó el galeón San José, teniendo en cuenta ese tema que plantea el profesor Francisco para el llamado a esta conferencia. Todos los colombianos podemos salvar el galeón San José. Yo puedo ser, tú puedes ser, usted puede ser, todos podemos ser. Es de los colombianos, para el mundo. No se nos olvide, esto es para el mundo. Y quiero dejarles por último entonces un ejemplo de que esto puede ser así de maravilloso. Que dicen, bueno, pero es que yo voy a rescatar un barco que tiene muchísimos años en el fondo, que no era de metal, sino era de madera, restos humanos, pero todo un símbolo. Yo tengo que volver eso un símbolo de esta paz que yo les estoy planteando, en que es una paz en un proceso internacional. Ya tenemos uno nacional, tuvimos el otro en el año 1600, como yo les comentaba, entonces tenemos experiencia suficiente. ¿Por qué no hacerlo aquí con el galeón? Con ese rescate. Entonces, el ejemplo práctico que quiero mostrarles es el de el Titanic. Espero estén escuchando muy bien la música, porque este es un tema muy interesante. Aquí hay dos fotos. Una es un render, ¿no?, bastante espectacular de cómo se encontró parte del Titanic, cómo lo encontraron. Y la de abajo, pues obviamente la parte de la reconstrucción. Pero ellos no se quedaron en la reconstrucción, ellos hicieron también un museo. Pero miren el museo que hicieron. Y volvieron emblemática la ciudad de Belfast. ¿Por qué? Porque con el Titanic lo construyeron en el mismo sitio donde se construyó el Titanic original. Y hay una frase que encontré muy interesante que dice, una de las cosas que tienes que ver en Belfast, aunque no te gusten los barcos. Imagínense, no vamos, yo me ponía en nuestro lugar y fabuloso. Esto es el museo en Belfast. Lo que ustedes están viendo ahí son las pruebas de los 3 barcos que ellos construyeron. El Titanic, el Britannic también se hundió en la Segunda Guerra Mundial, pero allá no se murieron sino 50 personas, desafortunadamente, pero el Titanic fueron más de 1.500, el Olympic sí sobrevivió. Y el museo tiene una capacidad de personas al mismo tiempo de 3.547 personas, que era la misma capacidad que tenía el Titanic, entre la tripulación y las 3 clases que tenía el Titanic. Entonces es una remembranza del tema. Y la altura es la misma que tenía el Titanic, de 53 metros. Cada prueba es distinta, pero como las hacía la misma fábrica. Y algo muy importante, ¿listo? ¿Qué voy a ver ahí? Entonces, si yo entro a ese Titanic, ustedes lo pueden visitar, ahí está en internet,
Esa es la página web, titanicbelfast.com. Ellos cogieron todo alrededor de esa estructura, todo alrededor de su leyenda y promocionan las llegadas de las carreras de ciclismo, las salidas de las carreras de ciclismo, música electrónica en sus periferias, matrimonios, desfiles de moda, tantas cosas que se pueden hacer como mercadeo y no un simple museo en donde vamos a exponer este tema que para nosotros es un tesoro. Adicionalmente a eso, entonces, con piezas del Titanic muy pequeñas, hacen rondas por todo el mundo y van en los diferentes museos de la muestra del Titanic y cobran por eso. Entonces sí se puede hacer cosas bonitas que enganchen a las nuevas generaciones, que nos cuenten el pasado. Por esa razón, termino la conferencia con esta frase de otra maestra, Diana Uribe, que dice: todos los pueblos tenemos demonios. El truco es conjurarlos de una manera tal que no devasten al pueblo, que no le impidan salir adelante, que se puedan manejar de una manera en que el progreso y la reconstrucción tengan posibilidades. Muchas gracias y damos paso al profesor Francisco. Bueno, muchas gracias, Henry. Ha sido muy generoso, muy detallista, muy humano. Representas eso que somos todos los colombianos, ¿no? Ese sentimiento muy desde tu corazón que nos has compartido hoy. Realmente yo pienso que cada uno de los colombianos desde su metro cuadrado ha mirado las posibilidades de que el Galeón San José sea una realidad para todos y quizás desde diferentes esferas. Me encantó la posibilidad de que sea hacerse un museo, ¿no? Eso me parece fabuloso, que realmente Cartagena cuente con un museo, no solamente por ello, sino que el Galeón San José tiene un mensaje que nos explica como nación, ¿no? O sea, en el Galeón San José vamos a comprender el porqué del color de nuestra piel, el porqué de nuestro lenguaje, el porqué de nuestras costumbres. Vamos a aceptar todo este proceso y quizás cuando veamos esa cantidad de oro y piedras y todo lo que hay allí, podremos decir de razón que mis ancestros españoles secuestraron a mis ancestros africanos y forzaron a mis ancestros indígenas, pero eso es lo que somos nosotros, esa es nuestra historia, no hay manera de que nos arranquemos, como dice el maestro de los gaiteros de San Jacinto, arrancar las cadenas de nuestra piel, ¿verdad? Cuando lo negro sea bello, dice él en una de sus canciones. Afortunadamente me olvidó el nombre, pero bueno. Entonces el hecho es que nos aceptemos, ¿no? Y el Galeón San José puede servir, y en ese sentido que tú hablas de la paz, es importante, porque realmente si nosotros nos reconciliamos con nuestro pasado, si nosotros nos reconciliamos con lo que realmente somos, cuando tengamos la plena certeza de que no son aquellos los africanos y aquellos los indios y aquellos los blancos, sino que es un nosotros, porque esos negros viven en mi sangre, esos indígenas están en mi sangre y esos españoles conquistadores están en mi sangre. Entonces yo tengo que empezar por reconciliarme conmigo mismo, aceptar mi historia, y el Galeón San José es un excelente exponente de esa situación. Bueno, te felicito, Henry. Quiero darle tránsito a las preguntas. Hay varias, así que nos preguntan, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado a un tercero estructurar su propuesta, partiendo de que el gobierno inicialmente entregó un plazo casi o inferior a un mes, o sea, de 23 de marzo al 24 de abril? ¿Era tiempo suficiente para manejar un tema de 700 páginas, miles de millones? Por favor, cuéntanos.
pasa, profesor Francisco, es que la ley de APPs está pensada para el tema de infraestructura en donde hay muchos competidores, en donde hay muchas empresas. Pero hemos tenido casos como el tercer carril de Bogotá-Girardot, en donde hubo una empresa que fue la que impulsó la iniciativa y fue otra quien la construyó, y en asocio con una compañía francesa. Entonces, pues, cuando hay esos tiempos y uno conoce las reglas de juego, hay que meterla O sea, un mes es un tiempo lógico para manejar un tema de 700 páginas y 200.000 millones. Hay que correr, pero hay que hacerlo. O sea, no, la regla es muy clara en la ley, no es caprichosa. No hay mala fe ahí en esos 30 días. Maravilloso. Entonces, permíteme la siguiente pregunta. Géminis denunció el ocultamiento de información que les impidió participar. ¿Calificarías estos actos como actos de corrupción? Poquito dura la pregunta. Lo que pasa es que lo mismo, o sea, mi planteamiento va desde la paz, ¿sí? Partamos de la buena fe de la entidad, pero yo sé, lo que señalaba en el tema era que el Ministerio de Cultura había podido tener un asesor muy bueno en temas de APPs, y en este momento es totalmente denunciable y pues, no tengo pruebas para el tema de corrupción, pero si yo quiero ocultar, es que es muy evidente, profesor. O sea, hay muchos temas que definitivamente pues hasta tienen nombre propio, ¿no? Pero pues no quiero meterme en ese tema. Yo pensaría que... Comprendo, sí, ya. Borrón y cuenta nueva, eso nos ayudaría más realmente desde la reconciliación. Excelente. Ese tema que haces mención de los asesores, hay una pregunta. Si el 184, que era la expectativa, obviamente sobrepasaba los límites de las APPs, que es de un 150 hasta un 150%, ¿usted cómo piensa que se hubiera desenredado eso? Bueno, aparte de lo que obviamente nos dijiste, que era simplemente dejar eso en el fondo del agua y decir que, bueno, hasta ahí llegué, hasta a donde me convenía. El resto, en arqueología hay un término, ¿no? Cuando se desechan restos en el sitio, eso tiene su nombre, y cuando se desechan, se extraen y se desechan después, también tiene su nombre. O sea que ellos tendrían allí un jueguito. Pero, ¿usted piensa que se hubiera caído por esa superación del tope? Si hubiera, digamos, si hay un tercero, que como éramos en su momento nosotros, la idea era sacarlo todo, ¿sí? Por ese valor que estaba en el contrato, ¿sí? Lo sacamos absolutamente todo y todo lo recuperamos vía museo. Entonces, las APPs, es que ahí es donde yo sí digo que le faltó mucho, fueron muy ingenuos los del Ministerio de Cultura, porque en las APPs usted tiene una inversión más un rendimiento, obviamente, y hasta ahí, el momento en que usted con su modelo financiero dice, mire, la plata que invertí ya la recuperé, hasta ahí para la APP, que era el modelo que nosotros queríamos plantear y que no excediera ningún tope, sino que fuera el tema así como transparente, ¿sí? En estos casos, si el gobierno se hubiera hecho este contrato, sí, y más adelante lo quiere rescatar completo, pues tendrá que hacer un otro sí al contrato, me imagino, y adicionar unos recursos. Que también eso es lo que buscan los originadores, pero no era el caso nuestro. Vale. Tengo 3 preguntas más, imagínate, qué pena con la audiencia, pero es imposible no hacerlas. Hay un museo en Noruega, cuando tú hablas de esos 200.000 y el margen y tal, a mí me parece que ese museo se llama el Maut. El Maut es un velero que fue encontrado en las costas de Canadá. Es importante para Noruega porque es un velero que a principios del siglo XX estuvo haciendo exploraciones en el Polo Sur o en el Polo Norte, no me acuerdo. Y el hecho es que Noruega lo rescata. Estaba a media agua, ¿no? O sea, estaba enterrado en la arena, pero en superficie una parte de él que era azotada por el mar. Y Noruega pues se toma
el trabajo de rescatarlo de allí, lo lleva en un transporte remolcado hasta Noruega y hoy en día reposa en su museo, el Maut. Ese proyectico, un velerito, una cosita ahí, un detallito ahí a flor de agua, costó 40 millones de dólares. Ahora, ¿cómo van a hacer con 60 o 70 millones de dólares para desarrollar todo esto? Eso es absolutamente ilógico. Eso es lo que nos íbamos a meter, era una vaca loca, o nos vamos a meter, porque desafortunadamente en esto no podemos hablar en pasado, porque el Ministerio de Cultura tiene viva esa APP, ¿no? Entonces hay que hablar en presente. Vamos a meternos en una vaca loca, donde después entonces simplemente pues, ay, qué pena, hay que subirle un cerito a esos 70 millones de dólares, porque esto costó fue 700 millones. Entonces, ¿tú crees que se podría hacer realmente con esa plata, Henry? Sí, o sea, usted tiene un dinero para rescatarlo y para exhibirlo como privado, que es, digamos, lo que estamos hablando de la APP. Entonces, usted hace hasta donde sea el rescate completo y el museo. Y lo que yo hablo de la casa, entonces es como el primer piso, ¿sí? Hagamos que nos alcanza para el primer piso, pero dejemos como hacen en las casas las anteriores, porque ahorita ya construyeron, dejan las varillitas para amarrar las varillas del segundo piso. Entonces, dejemos la segunda instancia cuando ya me revienta a mí como Estado ese tesoro y yo hago el resto y sigo cobrando, porque esto pues se supone que dentro de 100 años tiene que estarse cobrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? Le vamos a invertir más accesos, la inversión en la comunidad, porque realmente todas las ganancias deben ir a proyectos sociales. Vale, Henry, pues vamos a dejar hasta allí. Yo querría haber tocado un último tema, que era esa reactivación de la APP el 9 de octubre de 2019, que realmente pues ha generado que los términos dentro de un contrato de APP ya nos tienen metidos en vaina, ya nos metieron en líos los señores del gobierno, y desafortunadamente no podemos seguirle echando la culpa al otro. Toca decir que es el gobierno actual. El gobierno actual aquí tiene varios hechos censurables: el del 10 de agosto de los 2 minutos, el del 9 de octubre con la reactivación de la APP sin sentido. Es una reactivación sin sentido, salvo para darle derechos a los bandidos estos. Y el hecho de que haya declarado el Galeón San José un bien de interés cultural hace 5 meses y todavía no sepamos cómo vamos a hacer las cosas, y todo indica que el gobierno quiere hacerlo es con estos señores, y estamos ignorando pues tantas ofertas nobles, técnicas, profesionales, decentes, para realmente Colombia inicie este proyecto. Entonces te dejé como sin respuesta. Es lo mismo, yo pienso que es una muy buena oportunidad de sentar a la originadora, César Armada, los españoles, los bolivianos, sentarnos todos al tiempo. Yo sé que es muy difícil, pero hay que poner las iniciativas, y cuando usted la pone la iniciativa se puede trabajar por eso. Yo creo que el gobierno colombiano debe hacer ese tipo Vale, Henry, eso nos dice mucho de lo que eres tú como persona, ¿no? Ese corazón que tienes. Yo desafortunadamente pienso que No, el entiendo. galeón, el Galeón San José es un bien de interés cultural de la nación colombiana. Para el mundo. Pertenece a Colombia en el sentido de que somos sus custodios. Es un Correcto. bien de interés cultural de la humanidad, pero nosotros somos los custodios, y en Cartagena vamos a cobrar la boleta. Así que aquí seguiremos dando la pelea. Muchas gracias, Henry, por tu compañía. Te voy a pedir que me disculpes. Voy a presentar hacer un esbozo ligero sobre nuestra conferencista de la semana entrante. Gracias, Henry, un gran abrazo. Nuestro conferencista de la próxima semana, vamos a darle otro toque a esto. Hemos ido avanzando
por la parte de la acción popular, después miramos un poco lo que ha hecho esta veeduría con sus solicitudes de medidas cautelares, de allí pasamos a la magistral exposición del doctor Ramos, el procurador delegado, que nos dejó realmente sentados en una sola pieza. Yo pienso que el que vea esa conferencia quedará absolutamente convencido de que esto no hay manera de verle la buena cara. Y hoy hemos visto a Henry Contreras, quien nos habla de todo este proceso de las APPs, que es su área. La próxima conferencia nos la va a dictar un arqueólogo, un hombre como todos los que hemos participado en este tema, personas que aman de una manera bastante sin límites, pues estos temas del patrimonio. Y entonces nuestro invitado es un antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva. Hace arqueología histórica y prehispánica en contextos terrestres y subacuáticos. Coordinó el proyecto arqueológico Panamá Viejo entre el 2000 y el 2010. Obtuvo el Senior Latin American Award en 2016 y fue nominado al Research Award de Shanghai Archaeology Forum en 2017. Tiene numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. Actualmente es profesor asociado, coordinador de la especialización en arqueología y director del Museo Mapuca de la Universidad del Norte. Es miembro de la Red Universitaria de Patrimonio Sumergido y es una excelente persona. Él se llama Juan Guillermo Martín. Con él estaremos en el próximo viernes a las 5, Dios mediante, y tendremos la oportunidad de darle una mirada desde este punto de vista científico, ¿no? De aquellos expertos que tienen conocimiento de esta situación, del manejo de todas estas, de todo este patrimonio que nosotros quizás podemos imaginar, ¿no? Como pudimos haber apreciado ahorita con la conversación que tuvimos con Henry, pero vamos a tener a un profesional en esa área. Entonces, hasta entonces, nos vemos, les agradezco mucho su atención y recuerden, difundan este esfuerzo que estamos haciendo. El Galeón San José es un patrimonio de todos y todos estamos llamados a hacer estas filas para defenderlo. Contamos con su apoyo, difundan, inviten a la gente a vincularse a nuestros grupos en redes sociales como Facebook, bajo el nombre de Salvemos al Galeón. Igualmente estamos en YouTube con Salvemos al Galeón y juntos defenderemos nuestro patrimonio. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer saludar.